¿Cómo están, iglesia? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Creo que después de esta alabanza, de esta adoración, híjole, hay que hacer una pausa para poder empezar a recibir la palabra de Dios, porque nos conecta claramente con el Señor. Me salta mucho esa frase que dice: quiero estar donde tú estás, donde está tu corazón. Y el corazón de nuestro Señor está con aquellos que están necesitados por Él. Eso es así, porque Él está donde necesitan los enfermos, ¿no? Donde necesitan ser sanados, etc. Ok, bueno, ¿listos para recibir la palabra del Señor? ¿Quién está de acuerdo conmigo que vivir la vida es algo maravilloso? ¿Cierto o no? Sí, sabemos que tiene sus dificultades, que tiene sus problemas, pero vivir la vida que nos ha regalado Dios, es maravilloso, es una gran bendición, ¿sí? Sin embargo, la vida en Cristo es aún más espectacular, es aún más maravillosa. Tiene muchos desafíos, sí, tiene aflicciones, pero se nos ha dado todo, dice la palabra de Dios, para la vida y la piedad. ¿Cierto o no? ¿Me pueden poner la primera diapositiva? Ajá. Entonces, vivir una vida habitual, una vida normal, es padre, ¿no? Pero vivir ya una vida en Cristo es emocionante. Si tú estás en Cristo y tu vida está como ahí medio atoradona, medio apaciguada, o medio el que le falta algo de emoción, ¿sí? Ahí falta algo que Dios ya nos dio y que podemos y tenemos que ejercer, ¿sale? Ok, vamos a empezar y me gustaría orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Padre. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que utilices mi vida para hablar a tu iglesia, que tú siembres esta palabra, Señor, en cada corazón, Padre, y que no regrese vacía, que dé ese fruto, Señor, de justicia, ese fruto de amor, ese fruto de salvación y de eternidad también, Padre. Que esa palabra sea sembrada y que sea también, Señor, puesta en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Entonces, la vida cristiana se desarrolla a partir de lo que ya soy en Cristo, ¿no? Y bueno, ahí hay unos ejemplos de lo que ya somos en Cristo, ¿ok? Ya somos hijos de Dios, tenemos una identidad. Hace 8 días el pastor Memo habló de eso, de identidad. Somos salvos, justificados, redimidos, somos nueva criatura, somos esa luz y sal, ¿no? Santos, que son apartados. Somos embajadores del reino, promotor de paz, promotor de justicia, aroma de Cristo, etcétera. Y hay infinidad, ¿sí?, de lo que ya somos en Cristo, ¿ok? Y también lo que ya tengo en Cristo, ¿ok? ¿Qué tengo? De entrada, la gran promesa que es su Espíritu Santo, su herencia, sus promesas, ¿no? La armadura de Dios, ¿ok? Autoridad, dones y talentos, ¿sí? Libertad, victoria y todo para la vida y la piedad, ¿sale? Sin embargo, de todas esas cosas, hay muchas que todavía no desempeñamos, ¿sí? Todavía lo tengo, pero no sé para qué lo tengo, o lo tengo, pero desconozco bien cómo funciona. Ajá. Y hoy día, o en esta hora, vamos a ver ahí lo que es la autoridad. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos es delegada? ¿Ok? ¿Y cómo funciona? Y creo que en la vida cristiana a veces confundimos un poquito este concepto o esta facultad que nos es dada. ¿Ok? Cuando hablamos de autoridad, nos es muy fácil ejecutarla, ¿sí? Pero no estar sometidos a una autoridad. Ese es como que así a veces nos tendemos a movernos, ¿no? Sin embargo,
el Señor Jesús nos muestra exactamente cómo funciona este tema de la autoridad. Y bueno, ahí de lo que ya tengo, por lo general, lo que más nos gusta es sus promesas, ¿cierto o no? Tú ya tienes las promesas, ¿cuál es mi herencia? Y de ahí, ¡pum!, ahí estamos, ¿no? Pero hay otros recursos, otras bendiciones que suman, ¿sí?, y que son de gran impacto para nuestra vida cristiana y sobre todo para el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿ok? Y bueno, y por último dice ahí hacia dónde voy con Cristo, ¿no? A reinar en la eternidad con Él, ¿sale? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de lo que es la autoridad del cristiano. Sí, vamos a entender un poquito más acerca de este privilegio que se nos ha dado, cómo lo usamos y la finalidad que tiene, ¿ok? Ok, dice ahí, en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es exousia, que es el derecho legítimo, privilegio o facultad delegada para actuar, ¿ok? Nosotros cuando somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, tenemos ciertos derechos, ¿sí?, legítimos por parte de Dios, y uno de estos es esto, ¿no?, la autoridad que ya tenemos en Él, la autoridad delegada, ¿ok? Otra definición dice ahí, la autoridad es el ejercicio de la responsabilidad con poder. Y esta frasecita que dice ahí, poder sin responsabilidad corrompe, ¿no? Llega a caer en autoritarismo, no en una autoridad. Y responsabilidad sin poder frustra. Entonces, estos conceptos son importantes que los vayamos entendiendo para ir avanzando un poquito más en esto. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok, la autoridad del cristiano se origina ¿desde dónde o desde quién? ¿Sí? Toda autoridad, entendemos, que proviene de Dios, ¿sale? Dios como creador de todo, del universo, Él mismo es la autoridad, ¿ok? Y de ahí se origina. Esta autoridad ha sido delegada a Cristo, ¿ok? Mateo 28 dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, ¿sale? Paso esa autoridad para que vayan y hagan discípulos. Ahí está una función de esta autoridad. Y la autoridad que está establecida en su palabra, ¿no? Las normas, los principios, los mandatos que nos enseña Dios a través de su palabra, ¿ok? También ahí está la autoridad de Dios, ¿ok? Entonces estos 3 puntos también son importantes porque de ahí desprende, ¿sí?, lo que es nuestra autoridad que ya tenemos como cristianos. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo para entender este concepto? Es Jesús, ¿ok? Jesús es nuestro mayor ejemplo porque Él aprendió a vivir bajo autoridad. Vamos a ver algunos principios de esta autoridad de Cristo. Dice ahí Juan 14:10, ahí lo tienen en sus pantallas. Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Esto les decía a sus discípulos, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras, ¿ok? Ahí estamos hablando de que Cristo tiene una relación íntima, ¿sí?, con el Padre, ¿ok? Una relación, Y las obras que Él hace no las hace, o las palabras no las dice por su cuenta, ¿ok? Las oye y las transmite, Dice, yo no hago nada por mi cuenta, o sea, estoy sometido a lo que el Padre me dice para que entonces desempeñe a cabo la función que me ha delegado. Entonces, relación y rendición. Ok, Juan 8:28 dice, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Otra vez vuelve ahí a reafirmar Jesús que Él no hace nada por su cuenta. ¿Sí? A pesar de que tiene autoridad, sigue sometido y sigue sujeto a la autoridad del Padre. Sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. Sigue habiendo esa comunión, esa relación con el Padre.
porque yo siempre hago lo que le agrada. Y a esa parte, está subrayada, siempre hago lo que le agrada. Habla de obediencia. ¿Ok? El ser obediente. Y dice ahí, siempre hago lo que le agrada. ¿Ok? Siempre, cuando Dios menciona, cuando estaban bautizando a Jesús, en Él tengo complacencia. Él hace mi voluntad. Cuando entra en Hebreos, cuando entra a este mundo, dice, tú me has preparado un cuerpo. Y le dice, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Siempre Jesús agradaba al Padre, obedeciendo y haciendo su voluntad. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, entonces, ¿qué debemos hacer? Pero ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque no nos gusta a veces obedecer. ¿Cierto o no? Vamos a ser sinceros. ¿Cierto o no? Ok. Lo bueno que son sinceros. Eso es importante, que reconozcamos, ¿no? Ahora, si ante Dios a lo mejor no hemos aprendido a obedecer o nos cuesta tanto trabajo obedecer, ¿ok? Ahora imagínense la autoridad que Dios delega en diversas áreas aquí en la tierra. Entonces, Dios ha delegado o ha establecido autoridad para que funcionemos aquí en la tierra, en 4 órdenes o en 4 áreas: en el hogar, ¿sí?, en el trabajo, en el gobierno y en la iglesia, ¿ok? En el hogar, los padres, nosotros como padres, ¿sí?, tenemos también esa autoridad como reyes y sacerdotes para instruir, para enseñar, para corregir, para disciplinar a nuestros hijos, ¿cierto o no? Y esa autoridad es delegada a nosotros por Dios. ¿Para qué? Para que todo funcione en un correcto orden. Ajá. Las esposas, dice ahí en Efesios, dice, esposos, sométanse a su marido, ¿no? Pero aquí con la revolución y el empoderamiento de la mujer, dice, no, ¿yo por qué? ¿No? Porque así está establecido por Dios. Y no es porque a Dios se le ocurrió, ahora sí voy a fregar a la mujer. No, es porque esos principios, y ese principio de autoridad, es lo que nos va a permitir vivir una vida en el orden de Dios. Evidentemente que el esposo tiene que estar sometido a Cristo, ¿sí? Entonces, ahí es como está ese orden, ¿no? Jesús sometido al Padre, nosotros como seguidores de Jesús sometidos a Cristo, ¿sí? Y de ahí se desprende todo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y de ahí empieza, ¿no? Ahí empieza el ejercicio de obedecer, ¿ok? Y la obediencia, alguna ocasión comentaba yo, tiene 3 aspectos, que es la tía, la T, la obediencia totalmente, la I, inmediatamente, y la A, alegremente. Y esa es la que nos, voy a obedecer, pero o sea, con muecas, ¿no? Y dices, sí, pues no me queda de otra. Y eso tampoco agrada al Señor, ¿eh? Eso tampoco agrada al Señor. Entonces, tenemos que trabajar mucho en desarrollar y hacer también a que nuestros hijos desde pequeños aprendan a obedecer, ¿ok? Se me quedan viendo mis hijos así como que… Bueno, ellos son muy obedientes. Ok, están aprendiendo, todavía siguen aprendiendo, sí. Ahora, en el trabajo también el Señor ha dispuesto un orden, ¿no? Que son los patrones o los jefes. Y de cierta manera, si nosotros también entendemos el someternos al patrón, al jefe, ¿sí?, y seguir sus órdenes o instrucciones, entendiendo, ¿sale?, que no nos pidan algo que va en contra de los principios de Dios, también tenemos que sujetarnos a ello. Ajá. ¿Por qué? Porque también eso trae bendición. Y tú tienes también autoridad para orar por tu jefe, por tu patrón, no para que te suba el sueldo, sino para que conozca también de Dios, ¿sí?,
para que él pueda también hallar esa esperanza en él. Y tienes autoridad para ello, aunque estés sometido, ¿ok?, a tu patrón. Entonces, dice ahí, siervos obedezcan a sus amos. Amos, no sean duros con sus siervos, ¿no? Si tú eres empresario, si tú estás a cargo de una empresa, de un negocio y tienes gente a tu servicio, también tienes que rendir cuentas al Señor, también tienes que saber estar bajo autoridad para no exasperar a tus trabajadores, ¿ok? Entendiendo ese principio, ¿sale? Gobierno, y aquí sí es donde, y debo admitir, a mí me cuesta mucho trabajo también. En el gobierno pues se han establecido autoridades civiles, ¿no? Gobernantes, funcionarios, a los cuales tenemos también que someternos. Voy a leer lo que dice, se las leo yo, Romanos 13, del 1 al 3 dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, ¿sí? Ojo con esto, dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Toma. No sé si alguna vez se pusieron atención a ese, o sea, someterte. Oye, pero ya le subieron a los impuestos, pues yo los pago. Oye, pero que situaciones que a veces vemos incorrectas o injustas, ¿sí?, que ellos mismos sabemos que hay injusticia también dentro del gobierno, ¿ok? Y Jesús lo demostró, ¿no?, diciendo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿ok? También hay gobernantes, o los gobernantes son puestos por Él para sus propósitos, y a veces no entendemos o no comprendemos eso. Los planes de Dios a veces no son comprensibles para nosotros. Una mente infinita como la de Dios no puede ser entendida por una mente finita como la de nosotros, ¿sí? Él ya sabe todo el panorama y pone esos gobernantes. Ahorita en las situaciones de guerra es como incomprensible para nosotros, no podemos entender cómo está sucediendo esto de alguien que tiene tanto poder y que se ha vuelto medio. Pero finalmente eso también está en control de Dios, ¿cierto o no? ¿Ok? Entonces, aquí sí es importante esta parte, ¿no?, que tengamos muy claro, ¿sí?, el podernos someter, porque es algo que Dios ha instituido, ¿ok? Y en la iglesia, a ver, aquí en la iglesia, yo sé que aquí no pasa mucho, o casi no pasa, pero en la iglesia también, ¿sí? El Señor ha instituido pastores y líderes para que nosotros nos sometamos a ellos. Y les voy a leer lo que dice Hebreos 13:17. Ojo, aquí sí paren oreja, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes, ¿no? Oye, no seas malo, necesito que nos apoyes aquí en oración. Ay, pues es que a mí no me sale orar. Ay, es que mira, ya tengo que ir a comer. Ay, es que no tengo tiempo. Ay, siempre, con los líderes y con los pastores, ¿sí? Entendemos que esta iglesia es muy proactiva, ¿ok? Y es ejemplo. Pero si tú sabes, y en tu corazón sabes que estás cayendo en esto, de desobediencia, de no someterte, o de no hacer las cosas con contentamiento, ¿sí?, hay que ahí ajustar algo. Hay que pedir al Señor gracia, porque también nuestros pastores, todos líderes, nos equivocamos, ¿sí? Nos equivocamos, somos seres humanos, pero también rendimos cuentas a alguien más, que es el Señor. Y acá dice algo bien importante, dice que ellos velan por sus almas, ¿sí? O sea, los pastores
oran por nosotros, por cada uno de nosotros. Y se hacen el tiempo para hacerlo, porque ellos van a rendir cuentas ante el Señor. Ellos están sometidos ante el Señor y rinden cuentas. Y los que somos líderes de ministerios también. ¿Sí? No hacemos lo que queremos hacer o lo que nos gustaría hacer, sino lo que nos muestra Dios desde arriba, que se lo transmite a los pastores esa idea a los líderes y los líderes a los servidores. ¿Sí? Y el llamado también está para los que todavía no pertenecen a algún ministerio, que puedan empezar a estar bajo autoridad, ¿sí? Al servicio del Señor. ¿Ok? ¿Vamos bien? Eso. Ok, esto es fundamental. Esto es la clave para ejercer autoridad. ¿Sale? Y esto es un principio que no solamente en la iglesia, sino en muchas áreas, el trabajo, la escuela, donde sea, ¿sale? Para poder ejercer autoridad es necesario estar bajo autoridad, ¿ok? O sea, tú quieres ejercer autoridad y no estás en autoridad, aguas, porque entonces no va a funcionar, no es así como lo ha establecido el Señor. Resistirse a la autoridad establecida por Dios es rebelarse ante Dios. Sí, y es que a veces no dimensionamos eso, ese concepto a veces se nos hace muy fácil, pues esto no, o el otro tampoco, y pues a veces lo que nos conviene con Dios y lo que nos manda Dios no, etcétera. A veces como que queremos seleccionar y con Dios no es así, con Dios nos pide obediencia en todo y para todo. Quien aprende a obedecer y estar bajo autoridad tiene poder para ejercerla y ver resultados espirituales. Y este ejemplo del centurión es muy gráfico, ¿no? Porque dice a Jesús, ¿no? Dice, yo soy hombre que estoy bajo autoridad, ¿no? Tengo soldados a mis órdenes, ¿sale? Y yo les digo, vayan y vengan. Pero él se sabía que aparte que él tenía autoridad, se sabía que estaba bajo autoridad. Y para el centurión hubiese sido muy fácil, por la autoridad que tenía, pedirle a alguien o exigirle o ordenarle al Señor que fuera a sanar a su siervo. Pero también reconoció la autoridad celestial de Jesús. Y él sabía estar bajo autoridad, y él sabía sus límites, y así actuó. ¿Y qué lo movió? La fe y la misericordia, porque ahí dice, quien ejerce autoridad debe manifestar misericordia, gracia y justicia. Él no buscaba autoridad, o que Jesús el milagro de Jesús fuera para él, sino que se movió su corazón para su siervo, ¿sí? En misericordia. Entendía muy bien. Y Jesús se sorprende diciendo, wow, en Israel no he encontrado tanta fe. ¿Ok? Él sabía su condición también delante de Dios. ¿Sí? Un corazón que quizás no era tan alineado, pues él no sabía, ¿no? Él recibía órdenes y sabemos qué tipo de órdenes. Pero este ejemplo es muy claro, muy didáctico de cómo alguien que sin conocer de Dios estaba bajo autoridad, obedecía órdenes y reconocía la autoridad de Jesús, el poder de Jesús. ¿Ok? Jesús también cuando ejercía esa autoridad en sanidades, en milagros, etcétera, su corazón también se movía en misericordia. Cuando hacía milagros, decía Jesús, el de la multiplicación de los panes, ¿no? Sintió compasión por la gente y actuó. Y oró ante el Padre, ¿sí? Al momento de orar ante el Padre, seguramente pedía ese permiso para poder hacer ese milagro, para poder dar y alimentar a tanta gente. Pero siempre el Padre. Siempre el Padre. Oró al Padre y vino el milagro. ¿Ok? Y esa misericordia que mueve a Jesús
es la misericordia que nos debe también mover a nosotros para ejercer esa autoridad, no para beneficio propio, sino para el de los demás. ¿Sí? Ahorita vamos a ver lo de los límites de la autoridad, pero es importante entender esta parte. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver un poquito acerca de los límites de la autoridad. ¿Ok? Dice ahí, Jesús reconoció la autoridad cuando estaba ante Pilatos. Le dijo, ¿no? Esa autoridad te ha sido dada desde el cielo. ¿Sí? Él entendía, él estaba recibiendo, o estaba en un momento de injusticia, porque iba a ser, fue apresado y lo iban a condenar a muerte. Ajá. Y eso era una injusticia, porque sabemos que. Pero Jesús no hizo nada teniendo la autoridad para que se cumpliera lo que se tenía que cumplir. ¿Okay? Entonces nosotros, en el ejemplo de Jesús, tenemos también límites con esa autoridad. Y esos límites, ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo sabemos hasta aquí? ¿Cómo sabemos por acá sí momento y por acá no? Eso va mucho en relación, o va ligado a nuestra relación con Dios. Lo que Dios te muestra qué hacer, a dónde te pone. ¿Sí? A veces nosotros nos queremos meter en terrenos que Dios no nos ha llamado para ejercer autoridad. Un ejemplo de eso, dice ahí, la autoridad es conocer cuáles son tus límites para actuar. Este versículo, o estos versículos no se los puse, pero no sé si recuerden en Hechos que habían unos hermanos que intentaban expulsar demonios en el nombre de Jesús. ¿Sí? Los hijos de Esceva, donde intentaban expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero el espíritu malo les dice, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco. Y tómala, revolquiza que se llevaron, revolquiza. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de la voluntad de Dios ocupar su nombre. Ajá. Y también hay otro ejemplo, que tú dices, bueno, a ver, ¿sí o no? Dice el otro ejemplo. Está en Mateo 7, 22, 23. Dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les dice, jamás los conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo? ¿Cómo estos sí y los otros no? ¿Pero qué les dice Jesús ahí? El nombre de Jesús es sobre todo nombre, ¿cierto o no? Es sobre todo nombre y tiene poder, ¿sale? Pero aquí lo más importante es que dijo Jesús, nunca los conocí, no tenían una relación con Él. No tenían una relación con Él, ¿sí? Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque la relación con Dios te va a guiar y te va a decir cuándo actuar y cuándo ejercer esa autoridad a donde Dios te ponga. ¿Cuál va a ser tu límite? ¿Cuándo sí entrarle y cuándo no entrarle? Sin tener una relación con Dios va a ser complicado. Esa autoridad, ¿sí?, va a estar estancada. ¿Sí? Va a estar estancada. Les voy a poner un testimonio breve. Ven que estamos yendo a los anexos. Ahí, pues ya cada vez se ve más la oposición que se está viviendo, en que con denuedo y con autoridad vamos y predicamos de Cristo. ¿Ok? Y así lo hacemos, con esa autoridad que Dios nos ha dado. Y las cosas ya se están empezando a poner más ríspidas, porque evidentemente hay mucha oposición. Tanto que ya salió un joven declarado adorador del diablo. ¿Ok? Y nos dice, miren, así como ustedes vienen y nos hablan, yo también hago discípulos. Y dije, ok, eso sí, respetuoso, ¿no? Tú haz tu chamba y yo hago la mía, sale. Pero su chamba está estorbando a la nuestra. ¿Sí?
¿Y entonces qué haces ahí? Señor, tú nos pusiste ahí, por algo nos pusiste ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces oramos, ¿sí? Y ayer sucedió algo impresionante, porque hay ese grupito que tenemos con el de Ray se llama. Ayer me gustó mucho el testimonio que nos dio un integrante del grupo, porque es como nos ha causado batallas ese chavo, batalla. Y en la semana, ayer fue el evento de varones, entonces solamente pudimos ir nosotros, otra persona y yo. Yo me quedé con un grupo y pues lo mandé literal, lo mandé ahí al ruedo. Pero me dice, Memo, terminando, ¿cómo te fue? Dice, no lo vas a creer. Y se me vino a la mente cuando regresaban los discípulos y se alegraban, ¿no? Y Señor, mira lo que hice. Y Jesús alegre, ¿no? Y así nos pasó ayer, salimos gozosos. Este hombre más, porque dice, toda la semana estuve orando por él. Y oré, y mira, calladito, no dijo nada, no me interrumpió. Y después al final oré por él y con esa autoridad, ¡pum, pum, pum! ¡Wow! ¿Sí? Esa es la autoridad donde Dios hace que tú la ejerzas. Y gloria a Dios por eso, porque esa batalla es fuerte, pero pues, ¿quién ya venció? Entonces, ahí estamos. Y como ese lugar, en muchos otros, si en tu relación con Dios te pone el llamado de ir a hospitales, te pone el llamado de ve y ora por esta persona para que sea sanada, esa autoridad tienes, pero la vas a recibir en esa oración, en esa comunión y relación con Él, para que Él te diga qué hacer. A veces es frustrante cuando tú impones manos y estás orando, pum, 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 y no se sana. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Falló mi fe? ¿Falló qué? Y a veces nos gana la emoción, somos sensacionalistas, ¿no? Sí, yo tengo, échamelo, yo tengo aquí, mira, pum, 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 y la palabra, y declaro, y paz. Y órale, cuando ves, algo me falló, fe, ¿no? No, lo que te falló es que quizás Dios no te mostró que vayas y ores por esa persona. Entendemos que la oración de fe sana al enfermo y que cuando te piden, oye, ora, ¿sí? hay que saber muy bien discernir. A lo mejor Él en su desesperación te va a decir que me sane, ¿no? Pero tú en tu oración vas a discernir, Señor, o sea, que este hombre conozca de ti a través de esto, ¿sí? Y tú declaras esa autoridad de la palabra para conocerlo, porque eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita, y si tú declaras con autoridad la palabra de Dios, en su voluntad vas a ver cosas impresionantes. Porque a lo mejor esa enfermedad va a ser que recapacite, o que conozca a Dios, que se conozca a Dios, que se reconcilie con los suyos, X o Y, ¿sí? Pero también así es como demostramos nosotros que estamos siguiendo las órdenes y la voluntad de Dios. ¿Estamos bien? Dice ahí que Jesús sabía cuál era su poder y hasta dónde podía llegar y debía llegar. También sabía que el enemigo tenía un poder, pero él no tenía poder o dominio sobre él, ¿sí? Ahí dice Juan 14:30, ¿no? Vámonos porque ya viene el príncipe de este mundo, ¿ok? Pero no tiene autoridad sobre mí o dominio sobre mí. Pero él sabía que ya el enemigo iba a tener cierto poder, ¿sí? Después de que él muriera, ¿ok? Y eso Jesús lo sabía. Y en la otra parte, en Mateo 26, 53, 54, dice, la autoridad no se ejerce según nuestros criterios, ojo acá, interpretaciones o emociones, sino según la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje en donde salió el Pedro el mocha orejas? ¿Sí? Que le rebanó una oreja, ¿no? Ahí al guardia de los sacerdotes, de los fariseos. Y ¡pum!, le entró el espíritu del mocha orejas, ¡pum! ¿Y qué le dice Jesús? A ver,
calma, Pedrito, porque el Pedrito es bien voluntarioso y bien, calma. Dice, ¿tú crees que yo, orando a mi Padre, no podría darme 12 legiones o más de ángeles y destruirlos? Sabía que lo podía hacer, pero entendió cuál era el propósito de Dios, cuál era la voluntad de Dios. Y a veces estorbamos nosotros en la voluntad de Dios, ¿ok? Y a veces como que queremos, no, a ver, aquí le voy a hacer acá y le voy a hacer allá, pero Dios no te está mandando eso. Dios no te manda eso. En otro anexo tenemos, ya estamos viendo cosas así como fuertes. Entonces, hay dos chavos, uno que está totalmente con la potestad ahí, ¿no? Pero no quiere que se ore por él, ¿no? Respetas. Y hay otro que el martes nos suplicaba que oráramos por él. Porque él decía, yo ya estoy haciendo cosas que mi razón no haría. ¿Sí? Estoy insultando la palabra de Dios y eso me trae condenación y eso no quiero. ¿Sí? Pues oramos por él, pero hay algo más que hacer. Y estamos preguntando a Dios, Señor, ¿cuándo le entramos a la deschamucada? No, porque si nos pusiste ahí, es porque vas a manifestar tu gloria y tu poder también en esos lugares. ¿Cierto o no? Muy bien. ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar. Ok, importante esto, el propósito de la autoridad. ¿Para qué nos es delegada la autoridad? ¿Sí? No para dominar, sino para servir a los demás. ¿Sí? El que quiera ser el mayor entre ustedes, que se haga servidor de todos. ¿Ok? Autoridad para servicio de los demás, no para beneficio propio, no para dominio de los demás. ¿Sale? No para beneficio personal, sino para los propósitos de Dios en la tierra. ¿De quién los propósitos? De Dios. No lo que se me ocurre, no lo que yo pienso que Dios quiere hacer, no echándole una manita a Dios, no, los propósitos. ¿Y esos cómo los voy a saber? Teniendo mi relación con Dios, ¿sí? Para cumplir la misión de anunciar el Evangelio, hacer discípulos, enseñar y bautizar. ¿Okay? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Ese es un mandato. ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a ejercer esa autoridad? Pero de veras, eso es todo. Y entonces vas a ser discípulos, vas a enseñar, vas a bautizar, vas a servir, para seguir extendiendo su reino en la tierra y hacer frente a las fuerzas del mal que se oponen. En Marcos 16, 17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Tomarán algo que les haga daño o veneno y no se les hará daño. Impondrán manos y se sanarán. Pero ojo acá, y esto tenlo muy en cuenta. Yo subestimaba mucho el ataque espiritual. Muchos años lo subestimé. Evidentemente, cuando tú te metes a la obra del Señor, va a haber mucha oposición. Pero cuando te metes más a jalarle los bigotes al diablo, vas a tener más oposición. Y sí se experimenta. Y para eso Dios ya te dio autoridad, para reprender al enemigo. Pero no todo es ataque. Si tú estás sentado sin ejecutar la obra del Señor, no creo que sea ataque lo que te esté pasando. Porque al diablo no le interesa perder su tiempo en voy a fregar No, al diablo lo que le interesa es que esas almas perdidas sigan perdidas. Y si tú no haces nada para irlas a rescatar, no creo que te esté molestando. Entonces, nada más discierne si es ataque, o a lo mejor es flojera, o a lo mejor es desidia, u otra cosa, ¿no? Eso ténganlo bien en cuenta. A mí me pasó, ¿sí? Y es importante
¿sí? Cuando ya te vas de lleno a la obra del Señor, en trincheras que de plano estás ahí enfrente, y en algún momento nos contará su testimonio el pastor Luis y Silvia, que han estado enfrente también, cómo sufren de esos ataques, ¿sí? Y por eso toda la iglesia ora, y por eso nosotros también oramos y reprendemos, tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque es para que pueda avanzar la obra del Señor. Y no solamente eso, también, no sé si recuerden, le trajimos traje a mi hijo con tus discípulos y no pudieron liberarlo, ¿sí? No pudieron expulsar este demonio. ¿Y qué les dice Jesús? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? A ver, tráiganme al chamaco, ¿no? Y pum. Dice, ¿por qué no los pudimos liberar? Tiene que ir acompañado de fe, de oración y a veces de ayuno, ¿sí? Esta generación solamente sale con oración y ayuno. Y eso también te lo va a mostrar Dios, para ejercer esa autoridad junto con otros elementos. Y estoy hablando de la obra de Dios, ¿sale? Esa autoridad, si tú te das cuenta, dices, bueno, ¿y yo qué? ¿Cuándo la aplico para mí? ¿Cuándo yo qué? ¿Yo qué? ¿No? La autoridad es para la obra del Señor, pero a ti también ya te ha dado autoridad. Ya hablé de las áreas en donde tú tienes autoridad. Pero ¿cuándo voy a reprender aquí para mí? ¿Y cómo yo la voy a veces pensamos así, ¿no? ¿Sí? Es muy fácil. O sea, te ha dado autoridad, ¿sí?, sobre los tuyos, ¿ok? Y bendecir a otros orando por ellos, ¿ok? Manifestando esa palabra. Y dice Pablo también en el don de la profecía que úsese conforme a la fe de cada quien, ¿no? El declarar esa palabra de Dios con autoridad en alguien, o en mis hijos, o en mí. Pero si el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo, dice Juan, no te preocupes. Si no te preocupes tanto por eso, preocúpate por seguir avanzando en la obra del Señor y ocupar esa autoridad para lo que Él te ha mandado. ¿Ok? Dice ahí, no para recibir reconocimiento, sino para exaltar el nombre de Cristo. ¿No? Para eso es la autoridad. ¿Ok? Bueno, vamos aterrizando. Entonces, autoridad es relación y comunión y rendición con Dios. ¿Sale? Eso. La clave está en estar bajo autoridad. Y el estar bajo autoridad requiere de obediencia. A ver, todos juntos. Obediencia. ¿Se acuerdan de la tía? Totalmente, inmediatamente, alegremente. ¿Sale? Autoridad es conocer nuestros límites para no estorbarle a Dios, para que sus planes fluyan. ¿Sale? La autoridad es la facultad que Dios nos delega para llevar a cabo sus planes, su voluntad aquí en la tierra. No nuestros planes, los del Señor. Y así, de esa manera, exaltar su nombre. ¿Sí? Agradarle al Padre, que se complazca porque lo obedecemos y porque ocupamos esa autoridad con responsabilidad. Amados, si nosotros estamos sujetos a Dios, obedecemos, dijo Jesús, cosas mayores harán. Cosas mayores. ¿Y por qué no vemos cosas mayores que hacemos? Porque quizás nos falta eso. Quizás nos falta alguna parte de lo que hemos visto, una relación, un vínculo fuerte con Dios para entender lo que Dios nos quiere mostrar o a dónde nos quiere colocar. Obvio, con un corazón dispuesto a servirle, ¿sí? O a lo mejor es esa falta de obediencia o no someterte. Toyo habló del sometimiento y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo. Pero ¿a poco no te pasa a someter a alguien que sabes que es todopoderoso, que te creó y que ahí no hay pierde?
¿Y entonces? ¿Sí? ¿Qué te falta para ejercer la autoridad que Dios te ha delegado? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Sí? Conocimiento, no sabía yo pues de qué se trataba esto, ya estás conociendo de qué se trata esto. ¿Ok? Alzar la mano para el servicio, ok, voy a involucrarme. Por eso les decía yo, la vida cristiana es emocionante. Si no, tu vida cristiana está así como que, ponle un poquito más de emoción, ponle un poquito más de sabor, y vas a ver cómo Dios respalda ese corazón. Cuando se formó el equipo de los anexos, la invitación, algunos levantaban la mano, y me gustó mucho cómo saliendo de las visitas que ellos pues, hacían la primera vez, me decían, oye Memo, creo que Dios puso en mi corazón seguir viniendo a este lugar. Bien. Entonces Dios te va a dar autoridad sobre este lugar. Y así sobre todos los ministerios que hay. Y así para que cuando Dios ponga algo, una motivación en tu corazón, levante líderes, siga levantando líderes, siga levantando siervos comprometidos para ejercer esa voluntad, para seguir extendiendo su reino y exaltando su nombre. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar porque sabemos que pues que a veces nos falta muchas cosas o hemos caído en ese letargo espiritual y no podemos no podemos hacer uso de esa autoridad. Así que cierra tus ojos y vamos a tener un tiempo con Dios y a rendir cuentas delante de Dios, porque también hay en nuestros corazones llega a haber desobediencia. Padre, damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has delegado esa autoridad para poder vivir la vida que tú quieres agradándote. Gracias porque es tu voluntad, así está establecido, Señor, que nosotros seamos copartícipes en la extensión de tu reino, Señor. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo, Padre, obedecerte, y te pedimos perdón por ello, Padre, porque a veces hemos caído en desobediencia, Señor, en no rendir nuestra voluntad a ti, en estar estancados, Señor, y nos has llamado a ir a ser discípulos, pero a veces nos quedamos sentados, Señor. Pon en nosotros ese querer como el hacer, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, el que nos incomode, el que nos levante de esas sillas para poder llevar a cabo tu propósito, Padre, y para que podamos obedecerte en todo, sabiendo, Señor, que tú respaldas con la autoridad que nos has dado y tú nos facultas con eso, Señor, para ir a donde nos quieras llevar, Señor, y para que tú sigas siendo glorificado en todo tiempo y momento, Padre. Te damos gracias, Señor. Y Padre, que los que aún no te conocen, Señor, y que quieren experimentar una vida agradándote, una vida cristiana, con todo lo que tú nos has dado, con tu herencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que desean abiertos los ojos de su corazón, Padre, para que vean a cuál esperanza y a cuál llamado tú, Señor, los estás invitando. Así que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y este es el día en donde tú puedes empezar a comenzar a experimentar a Dios en tu vida, voy a hacer otra oración para que tú me sigas. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, y deseo que tú seas y que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Recibo ese perdón y ese sacrificio por mí en esa cruz. Te pido perdones todas mis faltas y que me enseñes a ser el hombre o la mujer que tú deseas que yo sea. Que sea tu Espíritu Santo guiándome a toda verdad y en justicia, y que pueda yo experimentarte cada día
y exaltar así tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iglesia.